Hace alrededor de 500 años, un monje desconocido de una aldea perdida de Alemania puso en marcha un movimiento que literalmente transformaría al mundo occidental. Su nombre, Martín Lutero. Lutero dijo algo fascinante. Nunca pensé que un simple papel fuera a producir semejante tormenta en Roma, pero lo hizo al liberar el Evangelio de Jesucristo que había estado enterrado durante casi 1200 años en una iglesia y en un libro. Hace 500 años, Europa estaba dominada por la Iglesia de Roma, un imperio religioso muy poderoso que controlaba cada aspecto de la vida de las personas. Tanto poder tenía que era capaz de elevar a alguien a la gloria o de condenarle como hereje y quemarle vivo. La iglesia de entonces se había convertido en una institución que intimidaba bastante a la persona común. La misa se daba en latín, por lo que, si bien las personas podían recitar de memoria algunas partes, no sabían lo que sucedía. Solo sabían que era algo muy importante y muy especial, pero en realidad no comprendían lo que se decía. Los libros todavía eran muy escasos. Había iglesias que ni siquiera tenían una Biblia. Algunas quizás tenían porciones de ella, pero no era común tener una Biblia completa. Por otro lado, la muerte era cosa de todos los días. Sobrevivir a la infancia ya era un gran logro. La gente invertía mucho tiempo pensando en lo que les esperaba, y para la mayoría no era algo agradable. Martín fue hijo de Hans y Margarita Lutero. Nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado al día siguiente. Los niños eran bautizados ni bien nacían, porque no se sabía si iban a sobrevivir. En esa época, la tasa de mortalidad infantil era altísima, y como es bautizado el día de San Martín, le ponen el nombre Martín. Su padre Hans había sido minero, pero cuando Martín era joven ya se había convertido en empresario. Es por ello que Hans soñaba no solo con pasar de la agricultura a la minería, sino también con que su hijo formara parte de la burocracia, donde había más dinero, más seguridad y más poder. Su visión para la familia Lutero estaba en marcha. En esos días no existía la jubilación. La única seguridad para el futuro se encontraba en los hijos, y más específicamente en los hijos varones. Por lo tanto, Hans tenía grandes ambiciones para su segundo hijo Martín. Quería que fuera abogado. Así que la familia Lutero se mudó de Eisleben a Mansfeld, donde Martín fue a la escuela y aprendió más que nada latín. Más tarde, Lutero escribiría que una vez fue disciplinado 15 veces por no haber preparado correctamente su lección de latín. A veces se tiene la noción romántica de que la vida en el siglo XVI debe haber sido muy linda, pero en realidad no lo era. Hasta las actitudes de la sociedad eran muy difíciles y duras. En esa época, la disciplina era muy estricta, tanto por parte de la Iglesia como de los padres. Lutero dijo que su concepto de Dios Padre estaba influenciado por el hecho que su propio padre fue muy estricto y no estaba seguro de amar mucho a su padre en esa época en que era disciplinado. Hasta las ofensas menores en la vida civil recibían castigos muy duros, y eso formó parte del medio en que creció Lutero. Ya de grande recordaba cuando una vez, por robar una nuez, sus padres lo castigaron tanto que lo hicieron sangrar. Y el mismo tipo de disciplina experimentó en las escuelas. Realmente era un mundo muy duro. La imagen que en esa época tenían de Cristo era la imagen del Apocalipsis de Juan, Cristo en gloria y Cristo en juicio. De su boca salían a la vez un lirio y una espada. El lirio representaba la misericordia y el perdón de Dios, y la espada su ira y juicio. Por lo que la pregunta que todos inevitablemente se hacían era: ¿cómo evito la espada y recibo el lirio? Y la iglesia tenía la respuesta, y esta respuesta se resumía en algo así como un eslogan:
que hasta era predicado desde los púlpitos. Hagan lo que la conciencia les dice, y Dios no les va a negar su gracia. Pero al menos hagan lo que la conciencia les dice. Así que Dios da su gracia. Y con esa gracia yo logro hacer lo que Dios quiere que haga. Pero, ¿qué sucede si fallo? En ese caso voy a la iglesia a ver al sacerdote en privado y me confieso, lo cual da lugar al rito de penitencia. O sea, yo me confieso y el sacerdote me da algo para hacer. O decir, para demostrar que estoy realmente arrepentido. Quizás sea una Ave María, quizás sea algo más riguroso, o quizás sea una donación a una cierta causa. Y si cumplo con la penitencia asignada, puedo estar seguro que soy perdonado de ese pecado en particular. Como vemos, era un sistema muy bien pensado. Dependiendo de la gravedad del pecado, es la cantidad de penitencia y todo queda bien otra vez. Pero, ¿qué pasa si no hago suficiente penitencia? ¿Qué pasa si no cubro todo el pecado? La respuesta es un tiempo en el purgatorio. La persona que muere y todavía no es suficientemente buena para Dios no va a ir al infierno, porque eso no sería correcto. Pero puede ir al purgatorio, y el purgatorio lo va a limpiar, o Dios la va a limpiar en el purgatorio. Por lo tanto, el purgatorio no es un lugar agradable, pues allí la persona sufre por sus pecados. Cuando finalmente se termina de pagar por todas las conductas pecaminosas y cuando se ha pagado hasta la última deuda en el purgatorio, se está pronto para el próximo paso, y ese paso es entrar ahora en la presencia de Dios. Era un sistema muy cuidadoso. La gracia de Dios lo hacía funcionar, pero la persona era quien lo seguía, quien ganaba el perdón, quien pagaba el precio, quien lo lograba. En definitiva, la responsabilidad de lograrlo recaía en la persona. Esa era la religión con la que creció Lutero, quien, luego de terminar su educación secundaria, fue recomendado a la Universidad de Erfurt. Luego de un año de estudios en la Universidad de Erfurt, Lutero recibió su licenciatura y luego de casi 3 años más recibió su maestría. Si bien su maestría era en estudios generales, para alguien que quería continuar su educación le resultó útil. En su caso, le permitió acceder a una de las únicas 3 facultades mayores de esa época: medicina, leyes o teología. Pero algo más estaba sucediendo en la vida de Lutero. Mientras estudiaba en la Universidad de Erfurt, descubrió en la biblioteca una copia de la Vulgata, que es la Biblia en latín. Ya antes había escuchado lecturas de la Biblia, pero nunca se había dado cuenta que todas procedían del mismo libro. Recordemos que en esos días la Biblia era considerada un documento oscuro que solo el clérigo podía interpretar correctamente. Recordemos que Lutero nació justo en el tiempo que se descubrió la imprenta, pero todavía era algo en desarrollo y los libros eran escasos. Si uno poseía un libro, quería decir que alguien lo había copiado a mano. Lo mismo sucedía con las Biblias. Eran sumamente caras porque debían ser copiadas a mano renglón por renglón, palabra por palabra. Por lo tanto, en la época de Lutero, había muy pocas Biblias. Es en ese contexto que la Iglesia dijo: ustedes, o sea, el pueblo, necesitan nuestra ayuda y guía experta para comprender este libro tan misterioso. También hubo otros eventos en la vida de Lutero que enfocaron su atención en el más allá. En 1503 dejó Erfurt y fue a donde estaban sus padres para visitarlos. Allí se hirió sin querer con la espada una arteria de la pierna, que le hizo sangrar profusamente, no solo asustándolo, sino también reafirmando su miedo a la muerte. Porque recordemos que en ese tiempo, el miedo a la muerte era algo muy común. La muerte podía llegar repentinamente. Uno se podía enfermar por un virus en la mañana y estar muerto en la tarde. Las plagas acosaban las ciudades. Las mujeres morían al dar a luz. La muerte formaba parte de la vida diaria mucho más que ahora. Por ello, cuando Lutero se lastimó, eso no hizo más que acentuar el miedo a la muerte que él ya tenía. Lutero se recuperó, pero cuando Alexis, uno de sus amigos, murió, Lutero se preguntó: ¿y si yo hubiera sido Alexis? Y a esto siguió la muerte de 2 de sus colegas en Erfurt a raíz de una plaga. Así que, desde temprano,
Este joven estudiante estaba muy consciente de la vida en el más allá. El 2 de julio del año 1505, Lutero está regresando a Erfurt, luego de visitar a sus padres. Apenas ha estado estudiando leyes durante unas 6 semanas, no mucho tiempo, cuando saca permiso para ausentarse. En el viaje lo sorprende una tormenta eléctrica que le hace temer por su vida. En su desesperación, clama: «Santa Ana, ayúdame y me haré monje». Y así fue. Y fue también el fin de sus estudios de leyes. 2 semanas después de esa experiencia durante la tormenta, Lutero se desprende de todas sus posesiones, incluyendo un libro de leyes muy valioso que su padre le había regalado al recibir su maestría, y se va al monasterio de la Orden de San Agustín, el monasterio más rígido que había en Erfurt. Lutero entró en el monasterio de los agustinos e hizo ahí su voto, aunque luego admitió que lo había hecho bajo coerción, y él mismo no había sido sincero. Pero aún así sintió que debía completarlo. Las personas de esa época se preocupaban mucho con su destino final, y Martín Lutero no era la excepción. Por lo tanto, su decisión de entrar en un monasterio estaba motivada, al menos en parte, por su preocupación por lo que le sucedería luego de morir. Él creía lo que era creencia popular y que la Iglesia fomentaba, que yendo a un monasterio y haciéndose monje, iba a tener más chances de tener un resultado feliz luego de morir. Obsesionado por la culpa y el miedo a la condenación, Lutero trataba en vano de encontrar la seguridad de su salvación. Dijo: «Fui un monje piadoso. Si algún monje entrara en el cielo por su oficio, tendría que ser yo». Así que, en su juventud, Lutero huyó del mundo escondiéndose en monasterios, a fin de encontrar la paz con Dios. El libro que encontró en la Universidad de Erfurt al principio lo iba a atormentar, pero luego lo llevaría al descubrimiento que habría de cambiar el mundo. Pero una vez en Roma, donde hizo todo lo que un peregrino religioso allí hacía, comenzó a desencantarse con la ciudad. Más tarde diría: «Si hay un infierno, Roma está construida sobre él».